Nacida en La Habana, Cuba, el 23 de octubre de 1975, Odalis García creció en un entorno donde la música, el ritmo y la expresión artística eran parte del aire que se respiraba. Desde niña mostró una curiosidad insaciable por el mundo del espectáculo. Le gustaba bailar, cantar y posar frente al espejo, como si ya supiera que su destino estaba ligado a las cámaras y a los escenarios. Su familia, de origen humilde, vivía los desafíos cotidianos de una Cuba marcada por las limitaciones económicas, pero también por una riqueza cultural que despertó en ella una sensibilidad artística fuera de lo común. Odalis era una niña observadora, soñadora y determinada. Su madre, costurera, y su padre, técnico en mecánica, siempre la alentaron a estudiar y a no dejarse vencer por las dificultades. En su adolescencia, comenzó a participar en actividades artísticas locales, especialmente en danza y teatro. Era evidente que poseía una presencia magnética, una combinación de carisma natural y disciplina, que pronto la distinguiría del resto. Sus profesores notaban en ella una energía especial. Aquella mezcla de ambición y dulzura que más tarde definiría su imagen pública. A inicios de los años 90, cuando apenas era una adolescente, su familia tomó una decisión trascendental: emigrar a los Estados Unidos. Buscaban un futuro mejor, una oportunidad de escapar de las limitaciones del sistema cubano. La transición no fue fácil. Llegar a Miami significó empezar desde cero, adaptarse a un nuevo idioma, a una cultura distinta y a un entorno competitivo. Pero fue precisamente en esa ciudad donde el destino de Odalis comenzó a moldearse con fuerza. El dinamismo cultural de Miami, lleno de artistas, productores y oportunidades, fue el terreno fértil donde su talento floreció. Con apenas 16 años, Odalis empezó a presentarse en pequeños eventos locales y castings de televisión. Su belleza exótica, su figura atlética y su desparpajo la convirtieron rápidamente en el centro de atención. En una de esas audiciones, fue descubierta por productores que buscaban nuevos rostros para la televisión hispana en Estados Unidos. Así, sin imaginarlo, dio el primer paso hacia una carrera mediática que la convertiría en una de las figuras más reconocidas de la televisión latina durante los años 90. Pero su ascenso no fue instantáneo ni fácil. Detrás de su sonrisa radiante se escondía el esfuerzo silencioso de una joven que trabajaba incansablemente para perfeccionarse. Tomaba clases de baile, de actuación, de dicción y de modelaje. Cada noche repasaba frente al espejo los gestos y movimientos que había visto en las grandes estrellas del momento. Su meta era clara. No solo quería ser reconocida por su belleza, sino también por su talento. La década de los 90 representó una explosión de oportunidades para las mujeres latinas en la televisión estadounidense. Y Odalis supo aprovechar cada una de ellas. Pero antes de alcanzar la fama, atravesó los desafíos típicos de los inmigrantes: la nostalgia por su tierra natal, las dificultades económicas y la presión de encajar en una sociedad que a menudo idealizaba los estereotipos. Su historia, sin embargo, es la de una mujer que nunca permitió que los obstáculos la definieran. Ya desde sus primeros pasos en la pantalla, Odalis irradiaba una energía inconfundible. Era fresca, divertida, segura y profundamente humana. Quienes trabajaron con ella recuerdan que siempre llegaba temprano a los ensayos, con una sonrisa contagiosa y una actitud profesional que la hacía destacar. Aquella adolescente cubana que un día soñó con los reflectores estaba construyendo, paso a paso, su propio destino. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de elegancia y carisma. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de ese brillo mediático, se escondía una historia de sacrificio, resiliencia y determinación. En su corazón, Odalis seguía siendo aquella joven que había dejado su isla con una maleta de ilusiones y un deseo ardiente de triunfar. Lo que vendría después, su explosión mediática, sus amores, sus silencios y sus revelaciones, sería el reflejo de una vida vivida intensamente,
entre la gloria pública y la intimidad cuidadosamente guardada. El salto a la fama de Odalis García fue tan rápido como imparable. Tras sus primeros pasos en programas locales de televisión en Miami, su talento llamó la atención de ejecutivos de Univision, quienes buscaban una figura carismática capaz de conectar con la audiencia joven y latina de Estados Unidos. En un medio dominado por personalidades masculinas y formatos tradicionales, Odalis llegó como un huracán de frescura, energía y sensualidad. Su sonrisa, su dominio escénico y su estilo atrevido marcaron un antes y un después en la televisión hispana. Su gran oportunidad llegó con el programa Lente Loco, una producción de comedia y cámara oculta que se convirtió en un fenómeno de audiencia en los años 90. Allí, Odalis no solo mostró su faceta divertida y espontánea, sino también su habilidad para improvisar y manejar el humor con naturalidad. El público la adoraba. Su risa contagiosa, su manera juguetona de interactuar con los participantes y su innegable carisma hicieron que el programa alcanzara niveles históricos de popularidad. En cuestión de meses, su rostro estaba en todas partes: revistas, vallas publicitarias y programas de entrevistas. Pero Lente Loco fue solo el inicio. Gracias a su éxito, Odalis comenzó a recibir ofertas de otros programas y campañas publicitarias. Su imagen se convirtió en sinónimo de juventud, belleza y alegría latina. A finales de los 90, ya era considerada una de las mujeres más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos. Su figura esbelta, su estilo moderno y su confianza ante las cámaras la transformaron en un ícono de la cultura pop latina. Fue portada de revistas como TV y Novelas, People en español y Vanidades, consolidando su posición como una celebridad mediática en toda América. Sin embargo, su carrera no se limitó a la televisión. Odalis exploró otros campos del entretenimiento con la misma determinación que la había llevado al éxito inicial. Participó en proyectos musicales, lanzó calendarios que se agotaron en tiempo récord y debutó como actriz en telenovelas y películas. En cada paso, demostraba una versatilidad poco común. Podía pasar de la comedia ligera a la actuación dramática sin perder autenticidad. Su presencia en escena era magnética, y su público, en especial la comunidad cubano-americana, la veía como un símbolo de orgullo, belleza y perseverancia. Durante esos años de gloria, Odalis también se convirtió en un referente de sensualidad. Su imagen, cuidadosamente manejada, combinaba elegancia y atractivo sin caer en la vulgaridad. Su figura tonificada, fruto de un riguroso entrenamiento físico, la convirtió en musa de campañas de fitness y en ejemplo de empoderamiento femenino. Muchas jóvenes latinas veían en ella una fuente de inspiración. Una mujer que había logrado abrirse paso en un mundo competitivo sin renunciar a su identidad. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión mediática. La televisión, la prensa y los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. Odalis, que siempre había sido reservada con su vida personal, se vio obligada a navegar entre el deseo de mantener su privacidad y la necesidad de sostener una imagen pública. A diferencia de otras figuras del espectáculo, nunca buscó escándalos ni controversias. Su discreción, sin embargo, solo aumentaba el interés de los medios por conocer los detalles de su vida íntima. En paralelo, Odalis comenzó a expandir su carrera hacia América Latina. Viajó a México, Puerto Rico y República Dominicana para participar en festivales, conducir eventos y grabar programas especiales. En cada país, su nombre se recibía con entusiasmo. La llamaban la Cubana de Oro, o la Sonrisa de América. Su popularidad trascendió fronteras y la consolidó como una figura panlatina, capaz de unir audiencias de distintos países bajo un mismo sentimiento: la admiración por su carisma y su autenticidad. No obstante, detrás de esa carrera ascendente había un esfuerzo constante y silencioso. Odalis era conocida por su ética de trabajo. Llegaba puntual, se preparaba meticulosamente y cuidaba cada detalle de su imagen y de su actuación.
Quienes trabajaron con ella recuerdan que nunca se conformaba con lo fácil. Buscaba perfección en cada toma, en cada escena, en cada palabra. Ese nivel de exigencia personal fue una de las claves de su éxito duradero. A finales de los años 2000, cuando muchos de sus contemporáneos ya habían desaparecido del radar mediático, Odalis seguía reinventándose. Se adaptó a los nuevos formatos televisivos, a la llegada de Internet y a las redes sociales. Supo entender que el público había cambiado, y con él, la forma de conectar con las audiencias. Así, sin perder su esencia, comenzó a mostrarse más cercana, compartiendo aspectos de su vida cotidiana, su visión del mundo y su pasión por el arte y el bienestar. Hoy, vista en retrospectiva, la carrera de Odalis García no es solo una historia de fama, sino de constancia, evolución y resiliencia. Desde sus humildes comienzos en La Habana hasta convertirse en una figura internacional, ha sabido transformar cada etapa de su vida en una oportunidad. Su trayectoria refleja la fortaleza de las mujeres latinas que luchan, se reinventan y triunfan sin perder su autenticidad. Y aunque el público la ha visto como una estrella, detrás de las luces y las cámaras, siempre ha existido una mujer real, sensible, apasionada, reservada y con un profundo deseo de amor y estabilidad. Ese aspecto de su vida, el más íntimo y desconocido, sería el que, con el paso del tiempo, despertaría mayor curiosidad. Porque si su carrera fue una historia de éxito público, su vida amorosa fue, durante muchos años, un misterio cuidadosamente guardado que solo ella podía desvelar. La fama le dio a Odalis García todo lo que una joven soñaba: reconocimiento, éxito y admiración. Pero detrás del brillo mediático, su vida personal era mucho más compleja de lo que mostraban las cámaras. Desde sus primeros años en la televisión, Odalis aprendió que el precio de la exposición pública era alto. La prensa del corazón la seguía con lupa, inventando romances, exagerando amistades y especulando sobre su vida sentimental. Sin embargo, ella siempre mantuvo un control férreo sobre su intimidad, no porque no hubiera amor en su vida, sino porque entendía que había partes de su historia que merecían silencio. La familia siempre fue su refugio. Sus padres, quienes habían dejado Cuba para ofrecerle un futuro mejor, se convirtieron en su ancla emocional. A pesar de su apretada agenda, Odalis nunca rompió el vínculo con ellos. Les debía todo: los valores, la disciplina y la fuerza interior que la sostenían en los momentos difíciles. En varias entrevistas, confesó que la distancia con su tierra natal seguía doliendo. «Uno nunca deja de ser cubano», dijo una vez. «Aunque vivas en otra tierra, el corazón siempre está allá». Esa nostalgia, silenciosa pero constante, moldeó parte de su sensibilidad y su manera de ver el amor. En los años de mayor fama, Odalis fue relacionada con varios nombres del mundo artístico. Algunos rumores fueron ciertos, otros, simplemente inventos mediáticos. Se habló de romances con cantantes, productores y empresarios del entretenimiento. Pero ella, elegante y reservada, jamás confirmó ni desmintió nada. Esa actitud solo alimentó la curiosidad del público. Muchos se preguntaban quién era realmente el hombre capaz de conquistar a la mujer más admirada de la televisión latina. Su primer gran amor conocido fue un productor con quien compartió no solo proyectos profesionales, sino también un vínculo emocional profundo. Vivieron una relación intensa, marcada por la admiración mutua y los retos de trabajar juntos. Sin embargo, las presiones externas, los celos y la falta de privacidad terminaron afectando la relación. Fue una ruptura silenciosa, sin declaraciones ni escándalos, pero dejó en Odalis una huella que tardaría en sanar. El amor, cuando se mezcla con la fama, deja de ser puro, le confió a una amiga cercana. Y yo siempre busqué algo más que titulares. Busqué conexión. Durante los años siguientes, decidió enfocarse en su carrera. Se refugió en el trabajo, en sus rutinas de ejercicio y en su círculo íntimo. Lejos de los flashes,
Odalis llevaba una vida disciplinada y tranquila. Practicaba yoga, leía filosofía oriental y disfrutaba de cocinar para los suyos. Detrás de la imagen pública de una diva, había una mujer sencilla, amante de las cosas pequeñas y de la paz. Pero el amor, inevitablemente, volvió a tocar su puerta. A mediados de los 2000, Odalis inició una nueva relación que, por primera vez, quiso vivir lejos del ojo público. Su pareja no pertenecía al mundo del espectáculo, y eso le permitió experimentar algo distinto, la posibilidad de ser ella misma sin filtros. Fue una etapa de estabilidad emocional, de viajes, de proyectos compartidos y de momentos de serenidad. Muchos amigos cercanos aseguran que ese fue el amor más auténtico de su vida. Pero incluso esa historia, construida sobre la discreción, terminó enfrentando los desafíos de la distancia y la exposición mediática. En cuanto a la maternidad, Odalis siempre fue muy clara. Aunque admiraba la idea de formar una familia, su vida profesional y los constantes viajes hicieron que postergara ese sueño. En diversas entrevistas expresó su profundo cariño por los niños y su deseo de ser madre algún día, pero sin prisas ni presiones. Para ella, el amor debía llegar de manera natural, no como una exigencia social. Cada mujer tiene su propio tiempo, dijo en una ocasión, y el mío ha sido el de vivir, aprender y encontrar mi equilibrio. Esa madurez emocional la convirtió, con el paso del tiempo, en una mujer mucho más introspectiva. Ya no buscaba el amor en la euforia ni en el drama, sino en la comprensión, la calma y la complicidad. En los últimos años, sus publicaciones en redes sociales, siempre cuidadosas y simbólicas, comenzaron a reflejar una visión más espiritual de la vida. Hablaba de energía, de gratitud y de crecimiento personal. Muchos de sus seguidores intuyeron que había encontrado la paz interior que durante tanto tiempo había buscado. No obstante, detrás de esa serenidad persistía un misterio. ¿Quiénes fueron realmente los hombres que marcaron su vida? ¿Por qué eligió el silencio durante tanto tiempo? ¿Qué verdades guardaba detrás de esa sonrisa perfecta? Preguntas que, por años, alimentaron titulares, debates y curiosidades. Pero Odalis siempre respondió con elegancia. El corazón también necesita privacidad. Y así, entre amores discretos, silencios elegantes y una vida dedicada a la autenticidad, Odalis García fue construyendo su propio legado. El de una mujer que, más allá del glamour, defendió su derecho a vivir el amor en sus propios términos, sin escándalos, sin etiquetas, sin rendirse ante la curiosidad ajena. Hasta que, años después, una entrevista inesperada cambiaría todo. Porque por primera vez, Odalis decidiría hablar. Y lo haría con una franqueza que nadie había anticipado. Durante años, Odalis García había mantenido un silencio prudente sobre su vida amorosa. A pesar de los rumores, de las suposiciones de la prensa y de las especulaciones constantes, ella nunca confirmó nada. Pero todo cambió cuando, en una entrevista íntima y cuidadosamente planificada, decidió hablar. No para generar polémica, sino para cerrar un ciclo. Frente a las cámaras, con una voz serena y una mirada llena de verdad, la actriz y presentadora confesó: «He amado en silencio, he sufrido en silencio, y ahora solo quiero vivir en paz». La entrevista, emitida por una cadena hispana en horario estelar, se convirtió rápidamente en tendencia. No por el morbo, sino por la honestidad con que Odalis abordó su pasado. Por primera vez habló abiertamente de su matrimonio, aquel que había permanecido en la sombra durante años. Confirmó lo que muchos habían intuido. Se había casado en secreto con un empresario cubano radicado en Miami, con quien compartió una relación intensa pero llena de desafíos. Nos amábamos, pero veníamos de mundos diferentes. Yo vivía bajo los reflectores, él prefería el anonimato. Esa diferencia, al final, nos desgastó. La relación, según relató, estuvo marcada por el contraste entre la vida pública y la intimidad.
Odalis intentó mantener el equilibrio entre su carrera y su hogar, pero las presiones, los celos y las expectativas sociales terminaron por quebrar la unión. El matrimonio no se rompe de un día para otro, dijo con firmeza. Se rompe cuando uno deja de sentirse escuchado, comprendido, y a veces el amor no basta. Sus palabras, lejos de sonar amargas, tenían el tono de quien ha aprendido a perdonar. En ese mismo diálogo, la presentadora reveló algo que tomó por sorpresa a todos. Después de su separación, vivió una historia de amor que la marcó profundamente. Un segundo capítulo en su vida sentimental, protagonizado por un artista con quien compartió afinidades creativas y una conexión espiritual inesperada. Fue un amor distinto, confesó, maduro, tranquilo, sin máscaras. Me enseñó que se puede amar sin poseer. Aunque evitó dar nombres, los medios no tardaron en especular. Algunos mencionaron a un reconocido productor musical, otros a un actor con quien había trabajado años atrás. Pero ella, fiel a su estilo, no confirmó ni negó. Lo importante, según dijo, no era la identidad de la persona, sino lo que esa experiencia le había enseñado sobre sí misma. Esa revelación marcó un punto de inflexión en su imagen pública. Los titulares dejaron de hablar de la misteriosa Odalis para enfocarse en su resiliencia, en cómo una mujer, tras un matrimonio fallido, había aprendido a reconstruirse desde adentro. En la entrevista, también habló del dolor de los juicios mediáticos, de cómo los rumores pueden distorsionar la verdad y de la importancia de no dejar que otros narren tu historia. Callé muchos años porque necesitaba entenderme. Hoy hablo no para justificarme, sino para liberarme. La sinceridad con la que habló conmovió a miles de espectadores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que se sintieron reflejadas en sus palabras. Odalis no hablaba como una celebridad, sino como una mujer que había amado, fallado, llorado y vuelto a empezar. Su testimonio fue una lección sobre la madurez emocional, sobre el coraje de aceptar que los finales también son formas de libertad. En los días siguientes, concedió algunas entrevistas adicionales, todas con un tono más reflexivo que sensacionalista. En ellas, habló sobre su actual visión del amor. Ya no busco perfección. Busco paz. Quien llegue a mi vida tendrá que aceptar no a la figura pública, sino a la mujer que soy cuando se apagan las luces. También aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Nadie debe avergonzarse por haber amado. Lo importante es no perderse a uno mismo en el intento de mantener a alguien más. Con esta confesión, Odalis cerró definitivamente un capítulo de su vida. No como una víctima, sino como una sobreviviente de sus propias emociones. En lugar de rencor, eligió gratitud. En lugar de escándalo, eligió la verdad. Su historia dejó de ser la de una figura televisiva rodeada de rumores y se convirtió en la de una mujer que se atrevió a mirar hacia atrás sin miedo. Hoy, más allá de los titulares, Odalis vive una etapa de serenidad. Lejos de los focos, se dedica a proyectos personales, a la escritura y a la promoción de causas benéficas relacionadas con el bienestar emocional y la salud mental. Su mensaje es claro. He aprendido que la vida no se mide por las veces que caes, sino por las veces que decides levantarte. Con esa frase, concluyó la entrevista que dio origen a titulares en toda América Latina. Tras un matrimonio difícil, Odalis García finalmente revela la identidad de sus parejas. No fue solo una noticia, fue un acto de liberación. Un cierre digno para una mujer que desde sus días en La Habana hasta los estudios de Miami, aprendió a transformar el dolor en sabiduría y el silencio en poder.